No. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias en esta noche porque estamos delante de ti y queremos encomendarte, Señor, esta clase. Y espero, Señor, de tu santa providencia, de tu amor, de tu bondad, de que puedas abrir el entendimiento de todos y cada uno de nosotros. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón para poder entenderlo conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la clase que corresponde a la fecha de hoy. Hay algunos hermanos que recién se han incorporado, como ya hemos hecho referencia anteriormente. Y por lo mismo vamos a hacer en esta noche un pequeño resumen o repaso de lo que hasta ahora hemos ido viendo en la materia. En principio hemos hablado de un contenido mínimo. Muchos estudiantes ya conocen el proceso de calificación, asimismo el proceso de avance de la materia. Y para la fecha de hoy, desde la anterior semana estamos arrastrando esto, a hablar acerca del origen sobrenatural de la Biblia. Aquí vamos a abordar 3 conceptos, dijimos: revelación, inspiración, iluminación, autoridad. La próxima semana estaremos viendo estos otros temas referentes a bibliología progresivamente en relación al avance que vayamos desarrollando. Por otra parte, también dentro de lo que es el programa de la materia, no solamente vamos a hacer referencia a bibliología, también vamos a hacer una referencia a lo que es la neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo. Aquí hay varios temas que vamos a abordar: la importancia de la doctrina, la personalidad y deidad del Espíritu Santo, nombres, tipos, figuras del Espíritu en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento. La obra en relación al Espíritu, en relación también al creyente, las características que conlleva todo esto, y asimismo el fruto del Espíritu. Antes de continuar, hay una manito levantada de Ana María Valdés. No sé si quiere decir algo. Adelante, mi hermana. Buenas noches, pastor. Una consulta. Mire, la primera clase no estuve presente y quería saber si los temas nos pasa también la grabación, pastor. Sí, están grabadas los temas. Puede llamar a la secretaría y le van a mandar a su celular. Ya, muchas gracias. Perfectamente. Entonces, hacíamos referencia a esto, ¿no? A que la materia contiene 2 características. La primera es que vamos a hablar de bibliología y la segunda es que vamos a hablar de neumatología. Estos son los temas que vamos a ir viendo de manera progresiva. La bibliografía, mis hermanos, ya vuelvo a reiterar esto 2 veces. Hay bibliografía para bibliología y también hay bibliografía para neumatología. Entonces, están consignadas aquí en la pantalla. Para bibliografía, la Santa Biblia, palabra inspirada de Dios, es un comentario teológico de edición bonaerense, argentino. El contenido del texto pueden recabar en la biblioteca. Asimismo, este libro es el más interesante de todos, de José Flores, que habla acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es una edición española que tiene bastante contenido, es muy preciso en sus conceptos y por lo mismo les recomiendo su lectura. De la misma forma, este texto de Schaffer, Teología Sistemática, el tomo 1 también hace referencia a lo que es la bibliología. Principalmente desarrolla mucho esta parte de la revelación, la inspiración, la iluminación y la autoridad de la Biblia. Si quieren ampliar lo que vamos a hablar en esta noche, pueden hacer referencia a este texto, a este libro
que por cierto es muy conocido, pero también imprescindible para poder precisar conceptos. Un autor que ya no está en vida, John Stott, realmente ha hecho grandes aportes. Si quieren pueden buscar en el internet, en el YouTube. Hay un estudio de John Stott que habla acerca de la autoridad de la escritura. Y naturalmente esto puede ayudarles bastante también a comprender lo que significa la Biblia como autoridad en nuestras vidas, cómo históricamente se ha intentado desconocer esta autoridad. Entonces, toda esta enseñanza está contenida en este video de John Stott, pero objetivamente para lectura, el libro Cómo comprender la Biblia de John Stott. Pueden buscarlo en nuestra biblioteca. De la misma forma, el texto de Lewis Young, La revelación e inspiración de las escrituras. Este tema es muy importante y además es muy teórico, mis hermanos, y por lo mismo requiere de bastante lectura. En neumatología, El Espíritu de Dios de Campbell Morgan es una edición CLIE, ha sido editada en el año de 1984, que por supuesto nos va a ayudar bastante. Un gran evangelista como Billy Graham también ha escrito sobre el tema. El hermano Sergio Mendieta, adelante. Pastor, muy buenas noches. Una consulta, pastor, sobre el autor de Lewis Chafer en Teología Sistemática, tomo 1. Existen 3 volúmenes, pastor. ¿Cuál vamos a manejar? El tomo 1. El volumen 1, o sea, son 3 volúmenes. Sí, sí, exactamente. ¿El volumen 1 o Tomo los 3 volúmenes? No, es solamente el tomo 1 y la parte pertinente nomás. Lo que nos interesa en bibliología es la parte de la revelación, inspiración, iluminación, autoridad. Son los 4 temas que hacen referencia a bibliología y está en este tomo de Chafer. Pueden consultar. Van a ser con unas 20 hojas de fotocopia. No necesita todo el libro, pero si quiere leer todo el libro, también magnífico. Puede bajarlo del internet. Está, hermanos, disponible para poder bajar este libro de teología sistemática. Muy bien. Otro texto acerca de neumatología, el programa del Espíritu Santo de Hillman George. El más famoso, el Espíritu Santo de Palmer Edwin, también está disponible en nuestra biblioteca. Y el más conocido, el más común, que tiene una teología equilibrada y por cierto muy recomendable, es de Zaire Charles, El Espíritu Santo. Eso también pueden descargarlo del internet. Bueno, estos son los referentes bibliográficos a los cuales hago referencia en esta noche y los mismos también los recomiendo a todos ustedes para su lectura. Muy bien, entonces comencemos con la clase que corresponde a la fecha de hoy. Vamos a hablar de 4 conceptos básicos: revelación, inspiración, iluminación y autoridad. Hoy es 8 de febrero del 2022. En realidad vamos a hacer una continuación de lo que hemos visto en la clase anterior. Estamos haciendo un pequeño repaso precisamente porque hoy se cerró las inscripciones y naturalmente no quisiéramos que algunos hermanos que recién se han incorporado queden perjudicados de alguna manera. El propósito es que podamos compartir siempre de manera eficaz la palabra y naturalmente que todos tengamos acceso al conocimiento de lo que es las Sagradas Escrituras. Para comenzar entonces, hermanos, ¿por dónde comenzamos? Hemos hablado de la teología sistemática y hemos dicho que la teología sistemática es ese conjunto de estudios acerca de las doctrinas de Dios. Y naturalmente hay varias de esas doctrinas, como la teología propia, que estudia a Dios mismo, o la martiología, que es el estudio del pecado, la soteriología,
se enfoca como el estudio en la salvación, la cristología, el estudio de Cristo, la escatología, el estudio de los eventos futuros, la antropología, el estudio del hombre en sí mismo. Y naturalmente estas dos materias que forman parte de este sistema, que es la teología, la neumatología y por supuesto la bibliología. La bibliología, el estudio de las Sagradas Escrituras, cómo nos llegó a nosotros, cómo es que tenemos una Biblia hoy disponible para todos, pero cuál ha sido ese proceso. Asimismo, la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Hoy, en este tiempo, en esta dispensación, se marca como el tiempo del Espíritu Santo. Y naturalmente, muchos no estamos comprendiendo esta verdad. Y en realidad de lo que se trata es que el hombre, el creyente, debe aprender a coexistir, a convivir, esta compañía agradable, esta gracia, esta dádiva de Dios que es el Espíritu Santo, como un signo, como una señal de que Él está con nosotros y nosotros con Él. Entonces aquí vemos en el desarrollo del esquema que la teología es un sistema, hay un conjunto de enseñanzas y naturalmente que cada uno depende de la otra, no son excluyentes entre sí. Más bien, para comprenderlo es necesario tener un conocimiento básico de lo que son cada una de estas doctrinas. Por supuesto, los que están iniciando la carrera de teología en el seminario, cada una de estas materias se irán desarrollando progresivamente en la medida también en que vayan desarrollando las materias. Hay buenos docentes especializados en cada área que por supuesto van a ir explicando cada una de estas doctrinas. Naturalmente nosotros estamos poniendo el fundamento, la base para poder entender lo que es la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de la Biblia. Una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de la historia es cómo nos llegó la Biblia. ¿Cómo es que lo tenemos actualmente entre manos? Por supuesto que ha tenido que pasar todo un proceso histórico. Esa es la característica de la presencia de Dios en la historia, la historicidad de la Sagrada Escritura. No es solamente un relato subjetivo, abstracto o simplemente una tradición, sino que es un hecho histórico que definitivamente marca la llegada de la Biblia. Entonces, aquí es donde nos preguntamos acerca de su origen. Estamos hablando del origen sobrenatural de la Biblia. Si bien se ha construido la Biblia en alrededor de 1500 años y 100 años más para el Nuevo Testamento, aquí encontramos alguna característica especial, la coherencia en el tiempo, por ejemplo. Si vamos a buscar por decir, una enciclopedia moderna, obviamente lo que vamos a encontrar son autores contemporáneos, vale decir, autores de este tiempo, que naturalmente van a coincidir en algunos conceptos y en algunos pensamientos. Pero es muy difícil hacer coincidir, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, con los filósofos modernos, porque básicamente el pensamiento humano es dinámico, es dialéctico, constantemente va cambiando. Y naturalmente a través del tiempo varía el pensamiento, ya no es el mismo, ¿no? Lo que caracteriza a todos los seres humanos cuando se habla de evolución, cuando se habla de ciencia, de crecimiento, indudablemente que se habla de hipótesis. Casi todo el contexto del desarrollo del pensamiento humano siempre está fundado en la hipótesis. Pero no hace así con la Biblia. La Biblia es un texto de fe. Dios lo escribió, Dios lo inspiró para que podamos nosotros entender su palabra. Entonces, ¿cuál es el origen? El origen naturalmente está en el pensamiento, o sea, en la mente de Dios. Es la mente de Dios la que nos transmitió ese conocimiento.
ese conocimiento a través de la revelación, o sea que nos dio a conocer lo que en un principio estaba aparentemente escondido, estaba oscuro todavía, no podíamos entender a causa de nuestro pecado, pero la revelación nos transmite esta verdad. Entonces viene de la mente de Dios y la revela ¿a quién? A la mente de los escritores humanos. Esta transmisión de esta revelación a la mente de los escritores humanos es a lo que llamamos inspiración. Inspiración no es precisamente que le haya dictado mecánicamente, sino que ha generado en la mente del autor humano una inspiración de modo que cada palabra sea escrita conforme a lo que Dios estaba pensando en ese momento. Entonces hay una influencia de la mente de Dios sobre la mente humana. ¿Para qué? Para que el hombre pueda recibir esta inspiración a través de la obra del Espíritu Santo, de modo que la palabra de Dios sea infalible, sea inerrante, es decir, que no tenga ni fallas ni errores. Porque si tuviera fallas, entonces tendríamos que asumir que Dios también es falible, pero no es así. La palabra de Dios es perfecta. Eso es lo que construye su unidad y su desarrollo orgánico. ¿En qué se ha escrito luego? Luego de que el Señor las reveló, la inspiró, y luego, ¿qué pasó con la escritura? Naturalmente se ha tenido que registrar objetivamente. Este registro se la hizo a través de manuscritos. Como que no había imprenta, naturalmente se ha escrito sobre lo que había en ese momento, pieles de animales, algunos otros materiales orgánicos como plantas, a través de las cuales se ha procesado una especie de hojas para escribir y naturalmente han quedado hasta este momento como un testimonio. Solamente la Biblia, hermanos, solamente la Biblia tiene muchos, miles de manuscritos. Hay textos famosos como la Odisea o como los textos de Homero, etcétera, que no tienen estas copias que en la forma como se ha transcrito para la Biblia. Entonces, estos son los que han quedado como testimonio y nos dan la certeza de cómo nos llegó la Biblia. Pero hubieron también, ¿no? Muchos manuscritos, hay miles de manuscritos, algunos son originales, otros no lo son. Y por supuesto, para llegar a la reconstrucción verdadera de lo que dice el texto, indudablemente se ha tenido que recurrir a lo que se llama técnicamente la crítica textual. Entonces, a través de la crítica textual se ha buscado seleccionar cuáles son los manuscritos originales y cuáles no lo son. Y por supuesto que a los que son verdaderos, a los que realmente han sido inspirados por el Espíritu Santo, a eso se les ha llamado como los manuscritos canónicos. Es decir, son los textos divinamente inspirados por Dios. Ahora, es cierto, hay otros manuscritos que no son reconocidos, que no han sido inspirados. A estos se los ha llamado apócrifos, ¿no? Hubieron varios apócrifos durante, principalmente en el estado antes del Nuevo Testamento, vale decir, cuando el Espíritu Santo dejó de obrar con la humanidad, con el pueblo de Israel, en esa etapa de silencio, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, hasta los Evangelios, hay como 400 años de silencio. Es en esos tiempos cuando no había inspiración del Espíritu Santo de nuevos manuscritos, naturalmente es que aparece ahí lo que se ha llamado los textos apócrifos. Estos no son reconocidos como textos canónicos, aunque la Iglesia Católica, ya lo dijimos varias veces, para intentar justificar algunas de sus doctrinas, los ha considerado como parcialmente canónicos. Ellos lo llaman específicamente textos deuterocanónicos, es decir, que son textos tardíamente canónicos. Por ello es que si van a buscar
una Biblia católica, van a encontrar que tiene alrededor de 72 libros. En cambio, la Biblia protestante solamente tiene 66. Y esta diferencia, hermanos, de textos de 66 a 72 son los textos deuterocanónicos que solamente la Iglesia Católica ha reconocido precisamente para justificar muchas de sus doctrinas que actualmente no son compatibles con la doctrina de las Sagradas Escrituras. Bien, ya hemos hablado de la crítica textual. Las Biblias han sido escritas, han sido traducidas, ahí viene la traducción, entre lo que es el idioma, el hebreo. El hebreo es uno de los idiomas más entendibles, más expresivos, tiene una belleza expresiva increíble, porque puede describir cada palabra, en realidad, cuando se habla en hebreo alguna palabra, naturalmente no solamente nos va a llevar al concepto de la idea de lo que se quiere decir, contiene hechos más profundos y por lo mismo tiene esa riqueza expresiva el hebreo. El griego de igual forma, su elegancia, si bien el griego en su momento, por lo menos en el tiempo del Imperio griego, era el idioma oficial, se ha querido universalizar este idioma, se ha intentado en lo posible y se ha sobrepuesto al idioma hebreo, que es el original del pueblo judío. Y por lo mismo, una traducción especial desde el hebreo al griego es lo que se ha llamado la Septuaginta. Vale decir que es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y precisamente es esta obra, estas características, la que le da elegancia y la que le da una mejor interpretación en lo que es la traducción de la Biblia. O sea que no es suficiente el castellano, no es suficiente el inglés. Hay que buscar algunos diccionarios de hebreo o de griego exactamente para comprender el significado de las palabras. Dentro de los estudios que tiene el seminario, también están contemplados estos estudios, algo de griego principalmente. Es muy apasionante conocer todos estos idiomas. Nuestras Biblias fueron traducidas no solamente al alemán, como inicialmente pasó con Lutero, también fue traducida al inglés, desde el hebreo, desde el griego, y posteriormente también se tradujo al castellano. La Biblia más famosa en castellano es lo que conocemos como la Biblia del Oso. Es un libro castellano, es una traducción castellana, pero no es el castellano común como conocemos actualmente. Es un castellano ibérico. Si quieren tener esta colección, pueden adquirirla nomás en cualquier biblioteca o en cualquier librería bíblica, y naturalmente están disponibles. Hay para vender la Biblia del Oso y realmente es un gran antecedente también para ver cómo nos llegó la Biblia. Las traducciones nos ayudan bastante a entender la palabra de Dios. Esto es la iluminación y por supuesto nos ayuda también a comprender, a interpretar lo que significa el pensamiento de Dios en nuestras mentes. Todo esto hay que aplicarla en nuestras vidas porque la palabra de Dios no solamente es conocimiento, también es práctica, debe ser operativa, transformando nuestras vidas. Y por supuesto, con este mensaje no solamente podemos quedarnos nosotros. Este mensaje debe ser comunicado a los demás. Y por lo mismo, como verán en este esquema, todo ha comenzado en la mente de Dios. Al final nos llegó a nosotros. No solamente nos llegó, sino también que nos transformó, nos cambió la vida. Y ahora toda esta idea se aplica también a los demás. No debe ser guardada solamente para nosotros. Este conocimiento debe ser aplicado principalmente en la familia. ¿Para qué? Para que la familia pueda perpetuarse
con este conocimiento, porque en este momento, en esta coyuntura difícil, hermanos, de crisis política, de crisis moral principalmente, la única reserva que queda en este momento para poder sobreponer a todas esas ideas humanistas, indudablemente que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Por ello, mis hermanos, es una gran responsabilidad de todo padre de familia, de todo pastor, el de poder comunicar esta palabra que hoy tenemos. En realidad es nuestro único recurso para poder avanzar en lo que es el desarrollo de una comunidad que sea luz en las naciones. Ya hemos dicho que la Biblia tiene un origen sobrenatural. La fuente está en Dios mismo porque nace de la mente de Dios. Hay dos versículos, hermanos, que van a afirmar este hecho de que la Biblia es sobrenatural, o sea que se origina en Dios. El primero es 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, no vino de la mente humana, no es una construcción humanista, sino que es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Lo dice la misma Escritura. Esto nos hace entender que esta es la evidencia interna que justifica este hecho. La palabra original que hace una descripción acerca de la inspiración está hablando algo así como que Dios no solamente está respirando, también está aspirando la palabra de Dios, o sea que está transmitiendo literalmente desde su ser interno para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere en nosotros y lo que nosotros debemos para con Dios. El segundo referente acerca del origen sobrenatural de la Biblia está en 2 Timoteo 3:16 y 17, esa ya la conocen todos. Aquí de igual forma hace referencia a que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, o sea, útil para aprender a pensar bien. Nos enseña a pensar bien y nos redarguye cuando a veces nos equivocamos pensando mal. Entonces nos redarguye, o sea, cambia nuestros pensamientos. Redarguye los argumentos que quiere justificar un mal pensamiento. Posteriormente, para actuar, nos corrige cuando al final decidimos pensar mal y actuar mal. Y finalmente nos enseña a que andemos instruidos en la justicia de Dios. Todo creyente está diseñado, está hecho para hacer buenas obras. ¿Cómo va a hacer buenas obras si no es actuando como Dios quiere que actuemos, pensando como quiere que Dios pensemos? Entonces ambas cosas van juntos, ¿no? Pensar y obrar. Ahora bien, también hemos hablado, ¿no? Las anteriores semanas acerca de la diferencia que puede haber entre lo que es la ciencia. Por supuesto, cuando hablamos de ciencia, hablamos de racionalismo, hablamos de la razón, del pensamiento, y el punto, digamos, más crítico de lo que puede ser la ciencia, el racionalismo ha sido el siglo XVIII. Por supuesto, se pensaba que la razón iba a superar a la teología. O sea que el pensamiento de Dios para el racionalista resultaba ser abstracto. Entonces decían, todo esto va a pasar. Voltaire era el promotor de todo ello, ¿no? Él decía, en 100 años más la Biblia desaparece y solo va a estar como una reliquia. Pero paradójicamente, hermanos, la Biblia nunca dejó de ser vigente. Y la casa de Voltaire precisamente ha sido una sede y una imprenta de la sociedad bíblica donde se imprimió miles y miles de Biblias. Esa paradoja a veces de querer ostentar sabiduría, de querer aferrarnos tanto a nuestro conocimiento para poder desafiar los pensamientos de Dios. Parecen dos formas de pensar, ¿no? Excluyentes, por una parte la ciencia y por otra parte la teología, porque ciencia es racionalismo, en cambio teología es fe, pero ¿qué relación puede haber entre ambos?
Si hablamos de ciencia, hablamos, por ejemplo, de electricidad, sonido, gravedad, etc. Entonces hablamos de leyes naturales. Y a veces pensamos que esas leyes naturales son casuales. Desconocemos, queremos deliberadamente desconocer que tienen un diseño y una mano inteligente que ha hecho uso de estos recursos naturales precisamente para glorificar su nombre, para mostrarnos su poder. Entonces, eso es lo que hizo Dios con la naturaleza. Pero cuando se habla de Dios, de ángeles, de pecado, pero ¿qué relación puede tener eso con la racionalidad? El problema, hermanos, el problema entre ambas, entre ciencia y teología, es que si vamos a tratar de buscar solamente conceptos en la racionalidad, es que la racionalidad opera dentro de lo que es el campo de la hipótesis. Si vemos acá en la ilustración, vamos a encontrar una flechita que está al centro de ambos. Y por supuesto, esta flecha, este espacio, es donde opera la racionalidad, ¿no? Tratamos de explicarnos las cosas con las hipótesis. Por eso es que constantemente la ciencia va cambiando, hermanos, ¿no? Porque no es perfecta, porque sus fundamentos de análisis, sus fundamentos teóricos, están fundados en eso, en la hipótesis. Pero no por ello también debemos de ser racionales, ¿no? Hemos dicho en una clase anterior, muchas veces pensar solo con la razón puede conducirnos al racionalismo, como pasó en el siglo XVIII. Ahora, pensar solo en teología y olvidar la razón, a veces nos puede llevar a errores también. De lo que se trata es que se debe hacer siempre un buen equilibrio. Dios nos enseñó, nos hizo imagen y semejanza suya. Entonces, Dios piensa y a nosotros nos dio una mente para pensar. Vale decir que tenemos la capacidad de pensar lo que Dios está pensando. Vale decir que Dios cuando creó en la naturaleza algo, en esa creación dejó impreso un mensaje. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender, pueda hacer, pueda leer lo que Dios había diseñado originalmente. Eso pasó con Adán y Eva, ¿no? Adán principalmente. Dios le dijo que ponga el nombre a los animales, eso está en Génesis, ¿no? ¿Y qué pasó luego? Adán no le pone nombres por iniciativa propia, sino que lo que hace es reinterpretar la mente de Dios, porque había una relación tan íntima, tan profunda entre Dios y el hombre, de modo que se podía reinterpretar lo que Dios estaba pensando. Y en este tiempo es posible eso, sí, pues hermanos, es posible. Por eso leemos la palabra de Dios. Luego el Señor a través de su Santo Espíritu ilumina nuestra mente, de modo que entendemos exactamente la voluntad de Dios, o sea, cómo quiere que andemos, cuál es el diseño moral de Dios para nuestras vidas. Entonces hay una reinterpretación, o sea, no es una cosa nuestra, por eso es importante la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. En conclusión, no hay mucha diferencia entre lo que es ciencia y teología. Dios piensa, nosotros también. Nosotros interpretamos lo que Dios originalmente ha pensado para con nosotros a través de la creación. Hay un proceso en esta idea, obviamente, que hay selección de conceptos, hay que redactar estos conceptos. Muchas veces hay que hacer adiciones porque no olviden que la revelación no ha sido total, ha sido progresiva. Primero fue rústico, así inicial, y luego es que la revelación ha sido completa. En el Antiguo Testamento Dios prometió la redención. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo consuma este plan de redención. Y en las cartas apostólicas, ¿qué hace? Explica, ¿no?
el plan de redención. O sea, explica la obra del Señor Jesucristo. No hubiéramos podido entender esto si no leíamos las cartas apostólicas. Martín Lutero, si bien fue formado teológicamente, pero llega un momento, hermanos, cuando él no podía entender la doctrina de la salvación. ¿Cómo es que la salvación operaba por medio de la fe? Entonces él entendía que era por medio de las obras. Allí es donde opera, clarito se ve cómo el Espíritu Santo ha operado en su vida y ha cambiado, ha logrado entender lo que es la palabra de Dios, o sea, el mensaje, el evangelio mismo. A veces hay que hacer interpolaciones, a veces resúmenes, compilaciones, divisiones, etcétera. Esto para desarrollar un estudio más minucioso. Aquí también nos lleva, ¿no?, a entender cómo progresivamente nuestra mente va racionalizando también la fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, no para cambiar con nuestros paradigmas humanistas, sino para entender lo que Dios está pensando. 4 conceptos que nos van a llevar a todo esto, que es necesario entenderlo. Ya hemos hablado de los 4 en cierta forma al inicio. Hemos dicho que la palabra ha sido revelada, es decir, que esta palabra de Dios que está contenida aquí en la Biblia nos ha sido revelada por Dios. En realidad hay una revelación general y especial. La Biblia es lo que llamamos una revelación especial. Es especial porque está escrita, uno, y segundo es especial porque habla de la redención, o sea, de la salvación. Esta palabra revelada ha sido inspirada, es decir, ha sido influida por la mente de Dios para que el autor humano sea inspirado por el Espíritu Santo y escriba lo que Dios estaba revelando en ese momento. Posteriormente, eso hace en cuanto a la obra de Dios, y todo esto tiene un resultado, tiene un efecto. El Espíritu Santo obra en nuestra mente, o sea, ilumina nuestra mente, le pone luz para que de esa manera nosotros también podamos entender la palabra de Dios. Y finalmente, la autoridad de la Biblia. Les recomiendo ver ese video de John Stott, La autoridad de las Escrituras. Aquí vemos cómo la escritura es infalible, o sea, no tiene fallas, es inerrante, no tiene errores. Ahora es infalible en relación a Dios. Dios es perfecto, porque si no fuera perfecto, entonces también la Biblia sería falible. Hasta este momento, aunque la alta crítica ha buscado desvirtuar la inerrancia, la infalibilidad de la Biblia, pero no lo ha logrado. Hermanos, la Biblia es perfecta en todos sus conceptos, en cada área, nunca ha fallado. Sus predicciones proféticas se han cumplido de manera escrupulosa, y por lo mismo la palabra de Dios siempre ha resultado ser autoritativa, tanto en materia de fe como también en materia de conducta. Aunque ha habido muchas discusiones en cuanto hace, por ejemplo, a la interpretación. La Iglesia Católica considera de que la interpretación no puede hacerla el hombre, sino tiene que hacerlo la Iglesia, tiene que hacerlo el Papa. Y lo que sale de la Iglesia Católica simplemente son documentos, como las bulas, por ejemplo, que son una especie de instrucciones, resoluciones acerca de cómo se debe aplicar la Biblia. Pero la Biblia se interpreta a sí misma, por eso es autoritativa y nunca ha dejado de serlo. Entonces, estas 4 características no lo van a olvidar. Cuando hablamos del origen sobrenatural de la Biblia, es que ha sido revelada. Esto quiere decir que no ha sido construida por mente humana. Segundo, ha sido inspirada por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Tercero, la Biblia ilumina, o sea, nos da la capacidad de entender
Y finalmente, la Biblia es autoritativa, es decir, que tiene autoridad en sí misma porque obviamente le viene la autoridad que viene de Dios. Muchas veces, cuando hablamos de la autoridad, pareciera que la Biblia simplemente fuera una descripción de conceptos y uno trata de racionalizarlas y entenderlas. Pero si nos vamos al fondo, vamos a darnos cuenta de que la autoridad de la Biblia cambia, transforma vidas. Los grandes avivamientos de Inglaterra principalmente han cambiado toda una sociedad. Se cerraron tabernas, se restituyeron las familias, el alcohol dejó de consumirse, prácticamente fue todo un impacto en la vida de los creyentes de una nación. No solamente ha transformado individualmente a las familias, sino socialmente ha tenido un impacto la Biblia cuando ésta ha sido realmente aplicada y entendida como corresponde. Hay evidencias externas e internas que hablan acerca del origen sobrenatural de la Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas referencias en 2 Samuel 23:2, Hechos 4, 24 y 25, que también confirman estas referencias. Están haciendo referencia a personajes que han experimentado precisamente la obra del Espíritu Santo y han sido también protagonistas de la inspiración y la iluminación del Espíritu. Históricamente, hablando de las evidencias externas, la Iglesia ha tenido que reconocer el origen sobrenatural de la Biblia. Es que lo ha demostrado, nunca ha fallado, nunca se ha encontrado errores y por lo mismo es suficiente autoridad en todo tiempo. El tiempo no ha podido destruir la unicidad de las escrituras, ¿no? No ha podido, porque si vamos a ver, por ejemplo, la historia de las ciencias, como las ciencias se manejan en hipótesis, hemos dicho, y a veces las hipótesis son inconclusas y se van perfeccionando a través del tiempo y naturalmente los paradigmas van a variar. En cambio, en la Biblia no cambia paradigmas, son verdades absolutas. Y esto nos garantiza que la seguridad de que nuestra fe está afirmada en la verdad. Solamente el hombre piensa lo que Dios puede pensar. La creación sin pecado, incluido el hombre, era el espejo reflejo en el cual Dios podía ser visto. En la mente del hombre, la revelación de Dios era reinterpretada. Ya hemos hablado acerca de esto, de cómo Dios pensaba y precisamente nuestra relación con Dios, nuestra comunión verdadera es la que nos acerca a esta unidad, a poder entender y a poder reinterpretar exactamente lo que Dios está diciendo. Dios se reveló en palabras está acá. Esto se llama revelación especial en la Biblia, pero también se reveló en la naturaleza. Esa es la revelación general. Pero va a haber un punto, digamos, un momento en el cual esta revelación va a estar bien aclarada, o sea, va a estar bien nítida, bien diáfana. Esto es en el estado eterno. Ahora estamos en transición a lo que va a ser después el estado eterno. Ahí dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. En el estado eterno Dios se manifestará a sus redimidos de manera que le veremos tal como Él es. Ahorita no podemos entender esta figura, ¿no? Tenemos que verlo por fe. Pero va a haber un punto en que en el estado eterno los redimidos van a poder contemplar cara a cara y van a poder ver exactamente a Dios como en realidad Él es. Esa es la promesa. Hemos hablado también de los ámbitos operacionales de la revelación. Hemos dicho que opera en nuestra inteligencia, en nuestro pensamiento, en nuestras decisiones, esto es en nuestra voluntad y también en nuestros sentimientos.
Obviamente que cada una de estas imágenes contribuyen a entender la palabra de Dios. La inteligencia que nos ayuda a conocerle a Dios, ¿no? Es el objetivo de pensarle a Dios. Entonces, pensar lo que Él está pensando nos ayuda súper bien a poder entender la palabra de Dios y a conocerle a Él también. Ahora, nuestros sentimientos nos llevan siempre a desarrollar lo que Dios tiene como esencia, ¿no? El amor. El amor es lo fundamental porque esa es la esencia de nuestra relación, de nuestra comunión con el prójimo, porque si no hay amor, entonces no hay una relación verdadera. Y finalmente la voluntad es para obedecerla. Entonces tenemos inteligencia, tenemos emociones, después sentimientos y tenemos voluntad. Estas son las características del ser humano. Solamente el ser humano puede experimentar esta verdad. ¿Qué hacemos con la inteligencia? Con la inteligencia conocemos a Dios, ¿no? Pero cuando entró el pecado, el hombre dejó de conocer a Dios. Vale decir que se rompió la relación con Dios y automáticamente también ya no pudo pensar, ya no pudo reinterpretar lo que Dios estaba pensando. De modo que el hombre aprendió a pensar para sí mismo. Se autoengañó a sí mismo. Deliberadamente olvidó la palabra de Dios y naturalmente trató de justificar su pecado y más autodestruirse, devaluar su naturaleza y contaminarse totalmente con el pecado. Cuando entra el pecado, el sentimiento que originalmente, no se olvida, ¿no? Estaba diseñado para amar, se convierte en depravación, vale decir, en un centro donde se generan malos pensamientos, que no son amor precisamente, sino pensamientos destructivos, sentimientos destructivos que han hecho bastante daño a la humanidad. Hay muchas cosas que en este momento no podemos explicarnos. Por ejemplo, la presencia de un asesino serial, ¿no? Y a veces es bien dramático escuchar sus entrevistas cuando le preguntan por qué lo hizo. Es que tampoco lo sabe, simplemente lo hizo, ¿no? Y cuando le preguntan si les remuerde la conciencia, y trata de ignorarlo, ¿no? Dice, sí, pues es posible que me remuerda, pero ¿qué voy a hacer? Dice, ya sucedió. Y finalmente una voluntad rebelde que no puede obedecer a Dios. Entonces a ese nivel es que nos rebajó el pecado. Solamente tenemos una alternativa, volver a las escrituras, reinterpretar el pensamiento de Dios, que se convierta en paradigma de nuestras vidas y finalmente nosotros podamos obedecer esta palabra. Las limitaciones del hombre después del pecado ya no hemos podido discernir y trascender los hechos originales de la creación. Hemos tenido limitaciones en el conocimiento, imposibilidad de alcanzar por nosotros mismos la obra redentora. El hombre después de pecar, naturalmente lo que ha hecho es buscar una alternativa de solución para compensar lo que había hecho en ese momento. ¿Qué ha hecho el hombre en toda la historia? Ha construido una religión y a través de las religiones que ha tratado de alcanzar la salvación, pero ninguna religión conduce a la salvación. Ninguna, todos han fracasado vilmente. La única es el plan de salvación que nos ofrece por gracia nuestro Señor a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay insolvencia a causa de nuestro pecado. El mejor ejemplo es Romanos capítulo 2, el hombre es religioso, el judío es religioso, que ha hecho el mejor intento para alcanzar por sí mismo la salvación, ¿no? Ha buscado ser solvente a través de buenas obras, pero ahí le dice Dios que no es suficiente lo externo. Dios miraba el corazón. Y por ello es que el hombre fracasa en ese propósito suyo de querer encontrar la salvación
por sí mismo. ¿Qué es revelación? Revelación es mostrar claramente aquello que estaba escondido, naturalmente. El pecado lo escondió. Y por nosotros mismos no podíamos alcanzar ese conocimiento. Se trata de un acto y resultado de mostrar, de hacer visible lo que estaba oculto. En el libro Teología Sistemática de Schaffer, ahí vamos a encontrar el concepto diáfano de lo que es revelación. En su uso teológico consiste en el acto divino de comunicar, ¿no? Es un acto divino, no es algo que nace del hombre mismo, sino que viene de Dios. Es una comunicación que viene de Dios, ¿a quién? Hacia el hombre. De otro modo que éste no podría saber. O sea, es decir, hay verdades que nunca lo hubiéramos sabido, ni podríamos saberlo, porque nuestra mente es finita, no tiene esa capacidad, es decir, no tiene ese diseño, pero como nos reveló Dios, entonces podemos conocer esta verdad. Agustín es la luz de la revelación divina, es necesaria para que conozcamos cualquier verdad. Entonces, aquí hay algunos conceptos que nos ayudan bastante a poder entender cómo opera la revelación de Dios. La Biblia ha sido revelada, es una revelación divina. Hay dos tipos de revelación. Una revelación general así global, que está en la naturaleza. ¿Qué quiere mostrar Dios cuando se revela en la naturaleza? Simplemente que Él existe y segundo, que Él tiene poder. Y una revelación especial, claro, conocerle y saber que Él tiene poder, que existe, no es suficiente. Para ser salvos, para que el hombre pueda acceder al conocimiento de la salvación, tiene que apelar a la revelación especial, es decir, a la escritura. Solamente a través de la lectura de la escritura es que el hombre puede conocer la verdad de Dios. Entonces, revelación general es la manifestación de la gloria de Dios. Refleja su naturaleza, su carácter de tal manera que es imposible que alguien no las reconozca. Esto en la revelación general, todos conocen. La anterior semana ya hemos explicado abundantemente esto. En cambio, la revelación especial, que es la palabra de Dios, es la información específica para la redención. Es decir, está escrita ahí para que podamos entender la salvación. La revelación general nos conduce al conocimiento de Dios, pero la revelación especial indudablemente nos va a llevar al perdón de nuestros pecados. Entonces, la revelación general se manifiesta en la naturaleza, es decir, en la creación. Cada detalle de la creación, el sol, la luna, toda la creación, los animales, etcétera, reflejan la gloria de Dios. Entonces, ahí podemos ver objetivamente la presencia de Dios. Es que hay un diseño inteligente, hay una forma de vida ahí, una forma de vida que nos comunica un mensaje. Cada detalle es una maravilla en la naturaleza. Uno puede ver cualquier objeto de la naturaleza, va a contemplar esa belleza y naturalmente va a entender que en esa creación está Dios. En la historia, todos los hechos históricos no son casuales. Cada hecho en la Biblia, hermanos, es algo histórico, o sea, realmente sucedió. No es que es un cuento, no se trata simplemente de una ilustración, sino que es un hecho histórico que configura que realmente Dios ha operado en determinado momento de la historia. Los gobiernos son el resultado de la voluntad de Dios, aunque aparentemente nosotros vamos a elecciones, depositamos nuestro voto, pero sobre eso está la voluntad de Dios. Es que así opera la soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede operar en la iglesia, puede operar en la sociedad, hasta puede operar en el Estado, ¿no? Es decir, que Dios tiene el control de todos esos espacios que aparentemente y para nosotros son seculares. La soberanía de Dios es integral, está en todo. Entonces, históricamente, Él lo controla todo. Esta revelación también está en el hombre.
está en su razón, o sea, en su pensamiento, en su conciencia también. La conciencia también nos habla de Dios. Muchas veces alguien inconscientemente puede cometer un delito, pero ¿quién le acusa? La conciencia. Pero esa conciencia, ¿de dónde vino? Es el resultado de la creación de Dios. Todavía nos queda a nosotros algo de lo que es la imagen y la semejanza de Dios. Hay diferencias entre lo que es la revelación natural y la teología natural. La revelación natural es igual a la revelación general. La revelación natural es lo que Dios dice, o sea, a través del mensaje que tiene impreso en la naturaleza. Manifiesta su gloria, es una autorrevelación, muestra su providencia. En cambio, la teología natural es lo que el hombre hace con la revelación natural. Naturalmente que el hombre lo que va a buscar es entender lo que Dios ha impreso en la naturaleza. La revelación especial, ya hemos dicho, es la palabra de Dios. Hay dos referencias, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento esta palabra fue inspirada a través de reyes, profetas, sacerdotes y líderes. Y en el Nuevo Testamento a través del mismo Señor Jesucristo, cuando Él mismo de forma personal activó la obra redentora. Luego esta obra fue explicada por los apóstoles. Ellos explicaron en lo que conocemos ahí como la doctrina. Y por supuesto que esta palabra ha sido predicada a través de la profecía de los profetas. Y son ellos los que van ahora predicando la palabra de Dios. Por supuesto que las profecías ya no están vigentes, digamos, en términos de nuevas revelaciones, pero sí están vigentes en términos de expandir, de explicar, de predicar la palabra de Dios. La revelación especial está centrada en Jesucristo. Él nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. También nos ha explicado el plan de redención. Todo esto ha sido escrita en la palabra de Dios. Las maneras como han sido reveladas en visiones, en algunas ocasiones se han hecho de esa manera. Muchos de los autores han recibido visiones para poder entender la voluntad de Dios, otras veces en sueños, algunas veces han caído en éxtasis, como en Hechos 10, 9 al 18, la experiencia del apóstol Pedro, de manera directa al hombre consciente o a través de arrebatos. Una referencia de esto es 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4, o también por medio de ángeles, ¿no? Ahí vamos a ver una ilustración de otra forma de revelación en Daniel capítulo 8, versículo 1 al 16. Ahora hablaremos brevemente de lo que es la inspiración. Para Warfield, inspirar no significa a la forma en que Dios comunicó su palabra, sino que señala la fuente de emisión de la palabra. Entonces, inspirar es como respirar y expirar, es decir, expirar, perdón, o exhalar también. O sea que es como que Dios respira y luego exhala. Entonces es Dios actuando, Dios influyendo en la mente humana para que exactamente pueda escribir lo que Dios está pensando. Tiene su origen en Dios y de qué manera obra Dios en el hombre para que pueda ser inspirado es a través de la obra del Espíritu Santo. La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo gratuitamente, de modo transeúnte mientras escribía, por lo cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios mismo quiere comunicar a los demás hombres en, por ejemplo, el orden de la salvación. Entonces, es una luz en nuestra mente, es una influencia misma de Dios
que en su momento ha inspirado al autor humano. Para encontrar una definición aceptable, podemos encontrar esta, que es que hace referencia a la siguiente. La inspiración es aquella influencia, ¿no? Es una influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de los escritores bíblicos. O sea, no es un dictado directamente, no es que Dios le dicta como el jefe a la secretaria, no, sino que hay una especie de influencia de carácter espiritual operada por el Espíritu Santo sobre la mente del escritor bíblico, de modo que escribe lo que Dios está pensando. Eh, es decir, lo que hizo de sus escritos el registro de una revelación divina progresiva, suficiente, cuando es tomada en conjunto e interpretada mediante el Espíritu mismo que los inspiró a ellos, para conducir a todo investigador honrado a Cristo y a la salvación. Este es un concepto de Strong acerca de lo que es la inspiración. Entonces, cuando estamos hablando de inspiración, estamos hablando de cómo Dios influye desde la mente de Dios a la mente de los humanos para que el escrito sea infalible, sea inerrante, de modo que sea perfecto, de modo que se constituye en palabra de autoridad. Sproul lo resume en dos palabras. Para Sproul es inspiración, quiere decir Dios habla, ¿no? Dios está hablando y el otro simplemente escribe, entiende lo que Dios está hablando. Ahora hay algunas teorías, vamos a nombrar algunas acerca de la inspiración. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Teología Sistemática de Schaffer acerca de estas teorías de la inspiración. Una es la intuición general, es la que considera que el genio del escritor bíblico está a la par de otros humanistas como Handel, Schachner, Platón y otros. Esta teoría no es la correcta, ¿no? Dice que el autor bíblico está a la par, o sea, tiene un genio especial como lo tuvo Handel, Schachner, que han escrito obras humanistas de gran significado y por lo mismo solamente ellos estaban habilitados para escribir la Biblia. Pero no tiene sentido esto porque muchos autores bíblicos hasta eran analfabetos, no eran precisamente el tipo de intelectual que eran estos autores humanistas. Entonces, aquí claramente se ve cómo el Espíritu Santo va operando. Para otros es un dictado mecánico, asume la pasividad total del escritor, o sea que es el jefe dictándole cada palabra a la secretaria. Eso es un dictado mecánico. Tampoco funciona porque la Biblia no es así. La teoría dinámica procura interrelacionar al elemento humano, al elemento divino, como se evidencia en las Sagradas Escrituras. No es 50-50, sino que es Dios influyendo en la mente humana. Esta teoría tampoco tiene valor. Ahora hay dos teorías, hermanos. Dos teorías que son complementarias y son cristianas acerca de la inspiración. La inspiración es verbal, ¿ya? Y la inspiración es plenaria. Esto no lo van a olvidar. Aquí en la parte conclusiva hemos escrito, la Biblia es una inspiración verbal y plenaria. ¿Qué teoría de la inspiración acepta la doctrina cristiana? Indudablemente tenemos que decir la inspiración verbal y plenaria. Ahora, ¿por qué es verbal? Es verbal porque el Espíritu Santo al inspirar dirigió la selección de las palabras usadas. O sea que el Espíritu Santo ha podido dirigir que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios sea seleccionada, sea inspirada por el Espíritu Santo. Cada palabra que contiene la Biblia, aquí hay palabras, cada palabra, vamos a incluir sus puntos, sus signos, etcétera, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ahora es plenaria porque la totalidad de la Biblia ha sido inspirada.
por la palabra de Dios. No solamente al inicio o en algún lugar. Ya, tal vez alguien puede pensar, ¿no? Ah, una parte es humana y otra parte es divina. No, sino que la totalidad desde el Génesis, desde el principio, desde el 1:1 hasta el Apocalipsis final, ha sido palabra inspirada por Dios. Por lo mismo, por lo que es inspirada en cada palabra y por lo que es inspirada en la totalidad de las palabras que contiene la palabra de Dios, es que se dice que la inspiración que reconoce la Iglesia Cristiana Evangélica es que la inspiración de la Biblia es verbal y es plenaria, por cada palabra y por todas las palabras que contiene las Sagradas Escrituras. Iluminación, ¿qué es la iluminación? La iluminación es la asistencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a entender la revelación de Dios. Hay muchas cosas que aparentemente no se las entiende. Indudablemente que si a una persona uno le entrega la Biblia y le dice, a ver, usted lea la Biblia, pero si el Espíritu Santo no está obrando, no está iluminando esa mente, indudablemente que ese hombre no va a entender el mensaje. Eso le pasó a Lutero. Por supuesto que él era un estudioso de la Biblia, pero no podía entender la salvación por medio de la fe hasta que recibió la iluminación del Espíritu Santo. Ya estaba compungido, había hecho de todo, había castigado su mismo cuerpo, lo había sometido a rigurosas disciplinas para poder evitar que lo conduzca al pecado, porque su cuerpo siempre andaba pecando, tanto en obra como en pensamiento, y andaba confesando a cada momento ahí. Y ha llegado un momento en que se ha entendido este pasaje de Romanos y por supuesto ha podido entender lo que es la iluminación. El proceso de su conversión es bien interesante, está en su biografía. Ahí se puede entender cómo él estaba en un lugar especial, ahí meditando y de pronto recibe la palabra iluminada de Dios y entiende lo que era la salvación. Entonces, la iluminación, mis hermanos, es la que nos faculta a comprender los escritos de manera correcta, es decir, sin errores. Y esto nos ayuda bastante a poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica este principio? El hombre tiene la necesidad de una iluminación especial, espiritual. Vale decir, después de haber pecado, indudablemente que no va a entender la escritura. Por lo mismo necesita la asistencia del Espíritu Santo para que pueda entender la salvación. Entonces ahí entendemos también una verdad, ¿no? Que es la gracia, que es el favor de Dios cuando uno realmente agarra la Biblia, lee y la entiende el plan de salvación. Y esto no es un trabajo intelectual de sí mismo. Uno no puede decir, yo me he convertido porque he querido, no, sino que has recibido la gracia y el favor de Dios a través de la iluminación espiritual. Esto es una provisión del mismo Espíritu Santo, o sea que no es algo que lo merezcamos, sino es algo que viene como un regalo de Dios. Es la recepción de la iluminación espiritual. O sea que nosotros simplemente somos receptores de esta gracia, no somos merecedores. Ahora bien, desarrollando un poquito esto, hay necesidad de la iluminación especial. ¿Por qué? Porque es necesario no solo para el creyente, sino también para el incrédulo. Por supuesto que el creyente necesita entender la palabra de Dios, pero más que el creyente también necesita que
el incrédulo lo entienda, porque si no entiende la salvación, ¿cómo va a ser salvo? ¿No? Es que tiene que entenderlo. Por eso es que es imprescindible que sea asistida por el Espíritu Santo para que tenga un entendimiento cabal, entienda su camino, entienda el camino de la salvación. El hombre sin la ayuda del Espíritu Santo no puede entender o discernir las cosas de Dios. Por eso es importante la iluminación. Primero hemos hablado de la revelación, o sea que la palabra ha sido descubierta cuando estaba escondida por el pecado, no podíamos entenderla. Dios nos ha revelado su palabra. Esa palabra ha sido inspirada para que el hombre pueda escribirla. Ahora estas palabras tienen que ser entendidas por el hombre, tanto por el creyente como por el no creyente. Por el creyente para edificarse y el no creyente para que pueda entender la salvación. El hombre sin la ayuda del Espíritu Santo no puede entender o discernir las cosas de Dios. Es una provisión de la iluminación espiritual. La provisión de la iluminación espiritual, el hombre necesita ser iluminado espiritualmente. Dios lo ha provisto a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Es decir, que si bien tiene una revelación general que le muestra el poder de Dios, que le muestra la presencia de Dios, le muestra la gloria de Dios, pero no le muestra la revelación general la salvación. En cambio, la revelación especial que está en la Biblia, esta sí opera ¿para qué? Para que el hombre pueda entender el plan de salvación. Y finalmente, la recepción de una iluminación espiritual, la recepción de la iluminación espiritual es el requisito de Dios para recibir iluminación espiritual. Se encuentra en Juan 7:17. Solo pueden recibir iluminación los que obedecen o hacen la voluntad de Dios. Obviamente que si estamos haciendo nuestra misma voluntad, obviamente que no vamos a recibir iluminación, sino que estamos actuando por nuestra propia cuenta. Como dicen ahí los políticos, son ideas librepensantes. No, tienen que ser ideas dependientes de Dios. ¿Qué beneficios trae la iluminación? Nos libra de errores, obviamente, esto tiene que ver con la interpretación. Si no oramos para leer la palabra de Dios, obviamente que podemos interpretarla así. Si hay errores doctrinales, es a causa o a consecuencia de la mala interpretación. Por ello es necesario que podamos apelar siempre al respaldo, a la ayuda del Espíritu Santo. Asimismo, es una guía a los pecadores al camino de la salvación. La bondad, la rectitud del Señor mediante las Escrituras lleva y enseña a que la salvación viene por la lectura de la palabra de Dios. Finalmente, ya terminando nuestra clase, vamos a hablar de la autoridad bíblica. Los cristianos, hermanos, afirman la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia. Sobre ese tema también ya hemos hecho referencia al inicio, en la parte introductiva. Primero, que uno de los atributos de Dios es que Él es perfecto, o sea, es infalible. Aunque cuando se habla de la interpretación de la palabra de Dios, se dice que el Papa es infalible, pero no olvidemos que también es un ser humano. Y si vamos a buscar la historia de la Iglesia, vamos a encontrar diversos hechos injustos que históricamente han marcado una doctrina errada. Esa es la tradición. Y los papas obviamente no han sido infalibles y por lo mismo su interpretación no ha sido correcta. Ahora, Dios es infalible. Dios es inerrante. Y por lo mismo la Biblia tiene estas mismas características. Y porque Dios lo ha revelado y porque Dios lo ha inspirado de manera infalible y de manera inerrante, es que la Biblia tiene autoridad plena, ¿no? Por eso es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Por eso es que la Biblia es confiable. Esto no significa que las tradiciones con las que contamos no contengan errores, sino que los
manuscritos originales eran absolutamente correctos. Quizás en la transcripción se hayan cometido algunos errores, pero la crítica textual se encarga de llevar a la idea verdadera. La iluminación del Espíritu Santo también nos ayuda a que podamos entender de manera correcta. Pero en sí misma la Biblia es infalible e inerrante. Tiene verdades absolutas que no nos van a llevar a fallar ni a cometer ningún error que pueda desobedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es autoritativa la palabra de Dios? Porque son inspiradas por Dios, porque son textos inspirados por Dios, no es un texto inspirado humanamente de la iniciativa, del genio de cada ser humano, sino que es una palabra inspirada por Dios, o sea que vino, nació y vivió en la mente de Dios. Nos la inspiró así a los hombres, a determinados hombres escogidos. Ellos las registraron en, en los textos, en los libros, y hoy tenemos como palabra inspirada infalible e inerrante. No tiene fallas ni errores. Precisamente la ausencia de fallas y errores es la que le otorga esta calidad autoritativa. Entonces, ese es lo fundamental en el contenido de la palabra de Dios. Algunas objeciones a la autoridad de la Biblia. Bueno, esto ya a manera de comentario nomás. Por ejemplo, los neomodernistas, como los neoortodoxos también que se llaman. Uno de esos es Karl Barth. Para este autor, por ejemplo, los apóstoles eran capaces y culpables de errar en su palabra escrita y hablada. Bueno, él dice, los apóstoles eran humanos y por lo mismo quizás podían haber errado, ¿no? Y por lo mismo la interpretación podía haber contenido algunos errores. Pero no olvidemos que la palabra es inspirada de forma verbal, es decir, en cada palabra, y de forma plenaria, es decir, en toda la escritura. Y precisamente eso es lo que le otorga esa calidad autoritativa. Ahora, indudablemente que Barth en cierta forma está humanizando el origen de la palabra de Dios. Y precisamente él va a apelar a que la Biblia sea más espiritualizada, pero de forma general la Biblia tiene siempre una aplicación racional, también tiene una aplicación de fe, y por lo mismo esa autoridad siempre va a ser autoridad en materia de fe y de conducta. Los neoevangélicos afirman que la Biblia solo es confiable en asuntos de fe y conducta, y fuera de ello no debe pretenderse infalibilidad. Bueno, es como un concepto que está pensado, podríamos decir, con la falibilidad y la de que la Biblia pueda también ser errante, ¿no? Pero la Biblia es infalible e inerrante, por lo mismo tiene autoridad en sí misma. En resumen, lo que los autores neomodernistas plantean no es lo correcto. La Biblia nunca ha perdido esa calidad autoritativa, sigue siendo autoridad precisamente porque no tiene errores y porque tiene verdades absolutas. En la Reforma, Lutero proclamó la autoridad de la Biblia a través del reconocimiento de la sola Escritura. Entonces, Lutero proclamó las 5 solas. Una de ellas es que hay una sola Escritura porque es inerrable, es infalible y es autoritativa, que fue inspirado por el Espíritu Santo a sus escritores a quienes preservó de errores en su contenido. Entonces, esta característica de que la sola escritura es la garantía para acceder a la salvación es la que proclamó también Martín Lutero en sus declaraciones. Hay 5 declaraciones respecto a
a diferentes doctrinas. Una de ellas es la doctrina de la sola escritura. Bien, hermanos, hasta ahí llegamos con el desarrollo de nuestro tema. En resumen general, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de la revelación, que Dios fue quien reveló de manera especial la palabra de Dios, a quienes la reveló a los hombres mediante la obra del Espíritu Santo, que es la inspiración, una influencia del respirar de Dios para que el hombre pueda entender y pueda registrar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se aplica al hombre, ha sido palabra inspirada, sí, pero también ha sido iluminada en la mente del hombre, es decir, que el hombre después de leer ha recibido el auxilio del Espíritu Santo. Y esto le ha otorgado a la Biblia el carácter autoritativo. Como es palabra revelada, inspirada y es iluminada en la mente del hombre por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que este mensaje está llegando sin fallas ni errores, de modo que el hombre ha podido entenderla históricamente en todos los tiempos. Esto le da el valor absoluto, esto le da el carácter de verdad absoluta a nuestra Sagrada Escritura, lo que nos da la garantía plena de que está vigente en todos los tiempos. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado al final de la clase. No sé si quieren comentar algo o ya podemos retirarnos y la próxima semana vamos a estar viendo otros temas referentes también a la materia. Y tienen la palabra, hermanos. No se olviden colocar su asistencia, por favor. En el grupo de WhatsApp todos están incluidos. El que no está incluido, por favor, me hace notar. Me parece que ya los registré a todos. Entonces, adelante, hermanos. Buenas noches, pastor. Una consultita, bueno, al principio de la clase, cuando nos estaba haciendo el repaso general, dentro de la, bibliografía que tenemos, tenemos un cúmulo de libros, pastor, pero ¿cuál sería el más importante para comprarnos y poderlos revisar? O sea, de los que no vamos a tomar solamente parte, sino que sería muy importante que lo podamos revisar completo, pastor. Bueno, todos los libros son importantes. Vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Yo les voy a pasar un libro en digital, de manera que puedan leerlo más ordenada y más minuciosamente. Pero toda la bibliografía que les he proporcionado son importantes y pueden recabarlo en biblioteca. O pueden fotocopiar una parte o pueden en última instancia fotocopiar todos los libros. Son en realidad como 5 libros, no son tan voluminosos, pero sí están disponibles en biblioteca, hermano. Gracias, pastor. Pastor, mi nombre es Martina Álvaro. Sí, hermana. Para que me registre. Sí, está como oyente, creo, ¿no? Sí, pastor. Bien, Recién. bienvenida, hermana. Me alegra bastante de que usted esté participando y esté interesada en la palabra de Dios. Dios la bendiga y por supuesto que vamos a tomar en cuenta su asistencia. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga mucho. Muy bien. A ver, ¿alguien más?